El doctor Medina quiere agregar algo. ¿Aló? Es importante lo que hemos concluido acá en este aspecto, y desde la Contraloría General de Medellín pues nos asisten básicamente las mismas preocupaciones. Sin embargo, como nuestra función es de control, sí quedamos con la tarea, y aquí me parece importante pues tener al lado a la doctora Carolina, que nos ayuden a llevar esta metodología que nosotros ya tenemos, o corregirla si es del caso, para poder avanzar en este asunto de llevar, luego de aplicar la metodología, a algún gestor fiscal que esté realizando un daño al medio ambiente a que sea responsable fiscalmente. Creo que esa es una tarea que queda para las entidades, para nuestras entidades, y esas es básicamente como las conclusiones del panel que yo tengo pues, desde el punto de vista de la Contraloría General de Medellín. Doctora Montes. Yo quisiera dejar como sobre la mesa dos inquietudes que siempre me han asaltado. La primera es sobre una premisa, es posible que sea falsa, pero me atrevo a mencionarla, y es que en un país con necesidades básicas insatisfechas es muy difícil hablar de protección ambiental, y en este tema se conjuga mucho con el que también, del que se hablaba, la zonificación, y es que nosotros tenemos un traslape de ordenamientos, tenemos un ordenamiento minero, un ordenamiento ambiental, un ordenamiento agrícola, que se están traslapando unos sobre otros, y que esto está generando muchos conflictos. Cuando se dio la zonificación del páramo de Santurbán, pues pensábamos, oiga, existen muchas actividades que se están desarrollando, y es que no podemos pensar en el año 2014 cuando se dio la zonificación, ni siquiera en el año 2015, decir hoy, aquí y ahora, hágase el páramo. Y entonces pensar que como se delimitó el páramo, ya tenemos que anular las demás actividades válidas que se venían desarrollando, medios de subsistencia para muchas poblaciones. Y aquí nos debemos empezar a reflexionar, y es que los recursos naturales, cuando se habla de desarrollo sostenible, es que utilicemos los recursos naturales sin agotar estos recursos para las generaciones futuras, pero utilicemos los recursos naturales, repensémonos cómo tendremos que hacer esta zonificación y qué actividades vamos a permitir para que esta población siga viviendo. Es que no podemos decirle hoy a una población, mire, como hay una delimitación, hay una prioridad ambiental de protección, usted váyase o limite sus actividades. Miremos a ver cómo hacemos compatible, porque el medio ambiente está en esta visión utilitarista que se dio desde 1974 para que el hombre también lo disfrute. No se protege el medio ambiente por proteger el medio ambiente, se protege el medio ambiente para que el hombre lo pueda también usar. Gracias, doctora Montes. Al doctor Lozano. Sí, precisamente en el tema de páramo de Santurbán, por ejemplo, yo creo que todo nació precisamente, y hablando precisamente de la información, de la generación de la información, y es que la función realmente de los institutos de investigación es de contarle a Colombia dónde están los ecosistemas estratégicos, y esa función siempre la han tenido desde cuando su creación, y lo han venido haciendo, pero no es para prohibir o para aceptar una determinada actividad en un territorio, sino sencillamente para que el país sepa dónde están los ecosistemas estratégicos, no para precisamente prohibir o negar. Y eso nació desde el plan de desarrollo anterior, y es que prohíbase la minería en los páramos, pero la pregunta era, ¿qué es páramo? ¿Dónde están los páramos? No sabíamos dónde estaban, entonces tocó empezar a construir el mapa de páramos, pero era para prohibir. Entonces ahí nació toda la situación y todo el conflicto que hoy día teníamos frente al tema de zonificación, y por eso no se ha podido. Y otra cosa, doctor, justamente para cerrar, y es, bueno, y entonces en ese tema de Santurbán, entonces yo sí pienso que, y creo que ya se corrigió en este nuevo plan de desarrollo, y es, una cosa es el mapa de páramos otorgado por el Instituto Alexander von Humboldt, precisamente para eso, como una herramienta científica y académica para el país, y otra cosa es las áreas compatibles dentro de esa información que entrega el von Humboldt, áreas compatibles para minería o para hidrocarburos o para infraestructura. Y doctor Bustamante, el tema del sector privado, cuando yo hablaba del sistema de información o de un ente o una organización que administre recursos, también incluye el sector privado.
Y entonces yo creo que es el momento que el país entienda que los institutos de investigación, precisamente como tú dices, hay un desbalance entre los sectores y el sector ambiente. Se debe garantizar que estos institutos de investigación también reciban recursos privados precisamente para atender esa gran demanda. Por ahora no lo están haciendo, por ejemplo el caso del IDEAM, que sigue siendo 100% de recursos públicos y por supuesto por eso apenas en Colombia tenemos un solo meteorólogo o un solo hidrólogo para atender toda la demanda en Colombia. Gracias. Bueno, sin quererlos pues cansar más con estas breves apreciaciones de todos los colegas, está de por medio, recuerden, las corporaciones autónomas regionales. Entonces tenemos unas decisiones nacionales que de pronto, excúsenme en el término, violentan o modifican o están presionando para las modificaciones de los planes de ordenamiento territorial. Está de por medio las corporaciones. Y está de por medio, como dice el título muy inteligente del panel, que es efectivamente toda la parte de control. La pregunta es, ¿quién va a controlar Santurbán? ¿Es capaz alguna entidad del Estado de decir meterse 500 metros de profundidad y decir no están afectando las fuentes de agua desde ese punto de vista? La pregunta es esa. Es decir, aquí el doctor Velilla nos propuso que está daño, mitigación y control. ¿Quién va a controlar Santurbán? Findeter. Esa es la pregunta. Es que aquí tenemos unos vacíos, lo que está saliendo en este foro es que unos vacíos profundos en el desarrollo de Colombia desde el punto de vista de medio ambiente. ¿Qué entidad del Estado es capaz de hacer un control? En la medida en que están sacando oro de Santurbán, pero que se garantice la producción del agua para todo el suministro de la meseta de Bucaramanga. A ver, ¿quién responde esa pregunta? Porque una cosa es decir, sí, vamos desde el punto de vista de la licencia, la tenemos delimitada aquí así. ¿Y quién va a controlar eso a 500 metros de profundidad? A ver, doctora Montes. Yo creo que el ministerio cuando tomó la decisión de Santurbán creo que era consciente de que era una decisión muy difícil de administrar, muy complicada con la debilidad institucional existente en el país. Efectivamente, nosotros comprometernos a ejercer, por ejemplo, un control fiscal sobre el tema es bastante complicado, aunque lo intentemos y busquemos realizar un control de gestión a las autoridades ambientales vinculadas, creo que se dificulta. Yo ahí sí tengo una crítica, y es que se le descargó al Ministerio de Ambiente un tema que era del Estado colombiano, porque es que el tema no solo es ambiental, es un tema político, social, de seguridad, económico. Entonces al ministerio se le dejó una gran responsabilidad y creo que se dejó solo en un tema que era del Estado colombiano, que el mismo Estado colombiano en pleno debía pronunciarse, y es al Estado en pleno al que le corresponde articularse para poder administrar esa decisión muy difícil de administrar, como le digo. Yo creo que, doctor Bustamante, la respuesta creo que es muy sencilla, a la autoridad ambiental. O sea, por ejemplo, volvemos al tema del ANLA. Yo creo que siempre se nos olvida la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ella tiene la potestad de negar o de aceptar la licencia ambiental en Santurbán. ¿Y por qué no negarla? O sea, también el tema de, a veces partimos de que, insisto en el tema de la delimitación. O sea, la delimitación está haciendo, y precisamente por eso se reglamentó el tema de la delimitación de Santurbán ahora en el nuevo plan de desarrollo, está haciendo que de manera equívoca neguemos, aceptemos una licencia ambiental en los sistemas que se están delimitando. Me preocupa muchísimo precisamente esto que está sucediendo y se nos olvida, por lo tanto, que independiente si está dentro o está fuera de la limitación, existe un proceso de las autoridades ambientales, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y de las corporaciones que hasta donde me entero no ha cambiado, y que tenemos que, de alguna manera, la sociedad y usar todos los instrumentos como siempre se han hecho precisamente para eso, pero también se nos olvida que están ellas ahí, que existen, ¿no?
Lo que pasa es que definitivamente la ANLA como entidad está desbordada. En el anterior ejercicio auditor que realizamos, encontramos dentro de los hallazgos que dentro de las 934 licencias ambientales que están vigentes, le hizo seguimiento a 131. Y es que con una planta de personal de 73 personas, donde el resto tienen que ser contratistas, es muy complicado gestionar el medio ambiente en el país. Entonces, creo que la ANLA, aunque tiene la mejor voluntad de realizar su trabajo, está desbordada con todas las funciones que le corresponden. Entonces, a la autoridad ambiental, sí, y al Ministerio de Defensa, al Estado. Entonces, ¿qué pongo? Un militar cada 5 metros para que no entre la minería ilegal a Santurbán. O sea, ¿cómo hacemos para cuidar el páramo? ¿Cómo cuidamos el páramo si nosotros, en un país con necesidades básicas y satisfechas, necesitamos subsistir de alguna forma? Entonces, el Estado se va a meter la mano al drill para decirle a las personas que están en Santurbán: oiga, no realice esa actividad, venga que yo lo voy a sostener. O sea, ¿cuál va a ser la decisión que va a tomar el Estado frente al tema? O sea, ese es el cuestionamiento. El problema, mire cómo es de complejo esto. Pensamos que el foro, pues básicamente, pensamos que debe quedar más o menos acá sin incluir elementos de política. Santurbán, las minas de Santurbán fueron vendidas con la asesoría de Tony Blair, el ex primer ministro inglés, a un grupo colombiano, previa a la licencia, se la vendieron a Emiratos Árabes. Hay un problema complicado desde el punto de vista de lo que es efectivamente la trazabilidad de lo que puede ser en esa ecuación el equilibrio entre Estado y empresa. Dejamos ahí, mire el tema tan complicado, los vacíos tan profundos. Nuevamente, el doctor Velilla, muchas gracias por este importante foro y muchas gracias a todos los panelistas.